Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Hola amigos, amigas, personas que están atendiendo a la clase de hoy de www.puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estando a tan poco tiempo ya de la pruebita, ¿está cierto? ¿Cómo se sienten? ¿Ansiosos? A mí también me da ansiedad el fin de año, me imagino que por otras razones, pero comparto con ustedes la ansiedad epocal. ¿Qué están haciendo para ganar terreno contra la ansiedad? Como hombre ansioso que soy, yo he desarrollado varias formas, po. Sin embargo, yo creo que hacer ejercicio físico es súper bueno. Meditar también es muy bueno, o sea, hacer ejercicios de respiración o meditar también es muy bueno para la ansiedad. Se pueden guiar ya en internet, hay muchas formas de llegar a formas de respirar y cosas que puedan ayudar contra la ansiedad. Perfecto. Dormir está bien, aunque sueñes todos los días que das la PSU. Respiren. Mantengan su respiración. Boten. Respiren. Y mientras respiren, no piensen en la prueba. Solo piensen en su respiración. No piensen en el futuro. No piensen ni en lo bueno ni en lo malo que puede pasar, porque no sabemos qué va a suceder. Respiran y descansan su mente en esa respiración, contienen y botan el aire. Si hacen ejercicios así prolongadamente para darse de calma mental, yo creo que pueden ir conteniendo la respiración, o sea, la respiración, la ansiedad, por medio de la respiración, o haciendo ejercicio físico. Ese tipo de cosas me parece que está súper bien. ¿Qué más está bien? Por supuesto que hayan venido a la clase de hoy.
Yo creo que tómense hasta el viernes para estudiar y el fin de semana ya es para la calma. No va a haber ningún cambio sustancial. Vamos a tener lenguaje hoy, vamos a tener lenguaje mañana. Esta clase va a ser para desarrollar preguntas de un ensayo que a mí me parece bastante bueno. Es el que salió el año 2007 en el proceso para preparar la PSU 2008 y que su sección de comprensión lectora, a mi forma de entenderlo, es bastante estimulante. Vamos a resolver este ensayo, pero también vamos al principio y al final, dar un espacio para resolver dudas existenciales entre hoy y mañana. Entonces, abriré un espacio para las preguntas. Siéntanse en completa disposición de preguntar preguntas que puedan ser abordadas en un espacio como este, por supuesto. ¿A qué hora mañana? Tengo entendido que a las 5:30, pero igual vean en el sitio web de puntaje. Ya, Cata Rojas dice, profe, a mí me pasaron mucho los tipos de amor, esas cosas de mundo utópico, me imagino que te refieres a los tipos de mundos imaginarios, etcétera. Entran en la PSU. Cata, la respuesta a tu pregunta es, no creo que entren como contenidos de memoria, digamos. No creo que entren en el sentido de que te pregunten qué tipo de amor corresponde a tales y tales características. Pero evidentemente en la sección de comprensión lectora se asume que tú has visto todos esos contenidos. Entonces, eventualmente te pueden pedir identificar algo que se relacione con eso. Entonces, no se trata tanto de saberte la lista de tipos de amor, sino de entender más o menos en qué cosas uno se tendría que fijar en un texto de amor. Como, ¿qué función cumple con respecto al hablante el objeto amado? Si acaso el objeto amado es revelado como encendedor de las pasiones, digamos, vamos a ver un amor erótico. Si vemos que el objeto amado tiene que ver con la búsqueda de la trascendencia más allá de la muerte, veremos que está el motivo del amor constante más allá de la muerte. Si vemos que el objeto amado es en última instancia aquello que va a dar iluminación, existencia, ¿es recomendable repasar materia? Yo creo que sí, pero no en afán memorioso. Lean en afán comprensivo. Si en la materia se les proponían algunas reflexiones, algunos cuestionamientos, háganlos. Recorran esos caminos conceptuales. Vean un poco de los períodos literarios, vean un poco de los géneros literarios, vean qué poemas leyeron con sus profesores, qué cosas les decían los profesores sobre los poemas, sobre las novelas que leyeron. Traten de recordar qué hacían sus profesores para analizar un texto. ¿Cómo lo hacían para entrar? ¿Qué es lo que se vio en medios de comunicación? ¿Qué tenían que reconocer? ¿Qué reflexiones hicieron sobre los medios de comunicación? No solo como una disposición informativa, sino también argumentativa. O sea, cómo los medios de comunicación construyen tipos de formas de aprehender la realidad, formas de representarse la realidad. Vayan por ahí. Tal vez con respecto a los contenidos, eso es lo que importa más ahora, y no se va a preguntar directamente, sino que más bien en los textos de comprensión lectora, luego en los ítems que evalúan esa comprensión, se tematizan cosas que se han visto antes. O sea, no es ninguna tematización. Lo que las preguntas tematizan, o sea, aquello a lo que las preguntas van,
No debería ser algo que no hayan visto antes. Entonces, evidentemente, a esa dimensión, en lo que respecta a eso, sí conviene hacer cierto repaso. Más preguntitas, chicos, chicas. ¿Más preguntas existenciales? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 ¿no? Sí, no, no, no. Muy bien. Intuyo entonces que nadie más tiene que preguntar. Intuyo, concluyo. Yo también me pongo un poco ansioso tal vez. Porque claro, recuerdo cómo me he sentido antes de dar pruebas importantes. Pero conectarse con la calma es lo mejor que pueden hacer por ustedes. Ahora, churuchum, vamos a trabajar en este ensayito. Son las secciones de comprensión lectora, o sea, las preguntas de comprensión de la sección comprensión lectora, las que yo creo que están bien buenas. No leo sus chats, no sé qué pasa, a ver. No sé si me están viendo, si me están leyendo o si se me quedó pegado el chat. Voy a actualizar. Ahí está, po. En YouTube se cayó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me ven? Yo no los leía, se me había ido la señal del chat, se había caído esto, no sé hasta qué momento me vieron. ¿Qué estaba hablando cuando se cayó? No estaba diciendo nada, pero si yo nunca no digo nada. Bueno, ya. Lo que planteaba era lo siguiente con respecto a los contenidos y la PSU. Los contenidos no van a ser evaluados directamente como ocurría antes, ¿cierto? Sin embargo, se presupone a la hora de tematizarse los textos que van a leer en la sección de comprensión lectora, se presupone que ustedes han visto ciertos contenidos, que han hecho ciertas reflexiones. Entonces, con respecto a los tipos de amor, evidentemente no es necesario un aprendizaje memorión que pueda dar cuenta de todas las categorías de amor, etcétera, etcétera. Pero sí fijarse en cosas como si aparece un texto de amor, será bueno considerar de qué manera se construye el objeto. El objeto se construye como la movilización de las pasiones, conformando un amor erótico, se confunde con el objeto de salvación, digamos, de iluminación espiritual, teniendo entonces un amor místico. Se verá el amor como la trascendencia más allá de la muerte. Se verá el amor idealizado, ¿cierto? Entonces, tal vez, claro, el estudio memorión de los contenidos no importa tanto, pero sí entrar a recorrer nuevamente las reflexiones a las que nos invitaron nuestros profesores y profesoras de lenguaje, repasar los contenidos, recordar cómo se analizaba en clases un poema, cómo se analizaba. Vamos a empezar con este texto de comprensión lectora. Todos los que vivieron aquel momento coinciden en que eran alrededor de las 8 de la noche cuando apareció Férula,
sin que nadie presagiara su llegada. Todos pudieron verla con su blusa almidonada, su manojo de llaves en la cintura y su moño de solterona, tal como la habían visto siempre en la casa. Entró por la puerta del comedor en el momento en que Esteban comenzaba a trinchar el asado y la reconocieron inmediatamente, a pesar de que hacía 6 años que no la veían y estaba muy pálida y mucho más anciana. Isabel Allende, la Casa de los Espíritus. Lo pueden mirar un poco. Fíjense en las preguntas, o sea, en las palabras que están subrayadas. ¿Aló? ¿No se ve? Si se ve, aprieten F5. Las personas que no ven, aprieten F5. Ya, entonces veamos la primera. Coinciden, A, concuerdan, B, confluyen, C, acuerdan, D, aseguran, E, sostienen. Veamos el contexto en el que aparecen. Todos los que vivieron aquel momento coinciden en que eran alrededor de las 8 de la noche cuando apareció Férula. Todos coinciden. ¿En qué coinciden? Coinciden en una opinión. Están de acuerdo en la misma versión. No es que hayan llegado a un acuerdo como se pronuncia en C. Tampoco es que se arriesga una hipótesis como podría ocurrir en D. Tampoco hay una cuestión subjetiva en la que yo pongo, digamos, mi honra porque algo es cierto, que es lo que hago cuando aseguro. No, yo aseguro que esto es así. No es confluir, no es llegar a un acuerdo de opiniones próximas. Por supuesto es A, concuerdan, como lo ha dicho la mayoría de ustedes. La otra... Era uno solo. Coinciden. Ahora, esta pregunta, fíjense de inmediato en la habilidad cognitiva a la que llama, porque responderla bien o mal dependerá de eso. Del fragmento se puede inferir que Férula, A, tuvo un cambio en su comportamiento. B, un día se fue sin decir cuándo volvería. C, estaba muy enferma. D, no había sido invitada, sabía que ese día habría una fiesta. E, fue celebrada por la familia. Por supuesto, aquí se trata de una inferencia. Vean las alternativas y retomaremos el texto. Pueden consultarlo nuevamente. Entonces, vamos descartando. Del fragmento se puede inferir que Férula tuvo un cambio en su comportamiento. ¿Están viendo? Ya. Tuvo un cambio en su comportamiento. Un día se fue sin decir cuándo volvería. Estaba muy enferma. No había sido invitada. ¿Sabía que ese día habría una fiesta? ¿Fue celebrada por la familia? Algunos dicen A, otros dicen B y otros dicen D. Macarena dice C. Belén dice B.
Francisca dice de. Ay, ay, ay. ¿Cómo podremos definir esto? D tiene toda la pinta de ser cierta. Yo la miro y digo, claro que es cierta, pero no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Se nos dice que esta señora Férula apareció sabiendo que había una fiesta. Eso se nos dice aquí. Pero eso no es cierto, porque en el fragmento de texto dice que apareció con su ropa de siempre, con las llaves. No tenía una ropa de fiesta. No hay nada en el fragmento que nos permita inferir que volvió pensando que había una fiesta. El cambio de comportamiento es imposible porque no la veían hace 5 años. No podían saber cuál era su comportamiento anterior. Entonces, vemos de nuevo. No fue celebrada por la familia. De hecho, ese día nadie sabía que se iba a aparecer. No sabemos si estaba enferma o no estaba enferma. No hay nada en el texto que nos permita inferir eso. ¿Qué es inferir? Es sacar una información que no aparece explícita en el texto, pero que podemos deducir de lo que el texto dice. Si de lo que el texto dice podemos decir que Férula antes no estaba y que nadie se esperaba su llegada, podemos decir que las personas no sabían cuándo iba a volver. Entonces, sabemos que Férula se fue y no dijo cuándo iba a volver. Podemos inferir eso del texto. Por lo tanto, la alternativa correcta, chiquillos y chiquillas, es la B. Por eso les dije, fíjense en cómo se plantea la pregunta. En la pregunta nos piden hacer una inferencia. Cuando se nos pide que hagamos una inferencia, significa que la respuesta no aparece textual. Ahora bien, aunque no aparezca textual, lo podemos inferir del texto. Luego, cuando metemos elementos que no están en el texto, ya estamos interpretando. La inferencia no aparece en el texto, pero se es fiel al texto. En cambio, para interpretar, hay que juntar el texto con otros textos externos al texto. Entonces, es la B. Seguimos. El tema central del fragmento es A, una visita inoportuna. B, el reencuentro de una familia. C, el retorno de una mujer. D, el asombro de la familia. Y E, el envejecimiento de Férula. El retorno de una mujer. Efectivamente, todo el fragmento remite a eso. Esa es la unidad de sentido que nos permite englobar todo lo demás, que nos permite englobar el asombro de la familia, que nos permite englobar el reencuentro de la familia, que nos permite englobar el envejecimiento de Férula, etc. Muy, muy bien. Veamos otro texto. Ok. Un personaje está constituido por un conjunto de elementos que el narrador toma de la realidad. Es un ser ficticio que el lector va conociendo a través de una serie de informaciones que, en un principio, proporciona el narrador. Cuando hay diálogos o monólogos, dicha información provendrá del mismo personaje o de otros, según los datos aportados en las conversaciones. Mírenlo ustedes, vean las preguntas. Brendy, profe, ¿la PSU tiene preguntas similares a estas? Claro, de hecho, estas preguntas que estamos leyendo son de PSUs de años anteriores. ¿Ya? Pueden ver las preguntas de vocabulario contextual.
o sea, las palabras que están subrayadas. Y ahora, 34. Constituido, conformado, articulado, elaborado, construido, definido. Un personaje está, claro, cierto, conformado. Aquello que le da forma. No es articulado, porque no es el poner a andar sistemáticamente distintas partes de algo. Tampoco es elaborar como un proceso de manufactura técnico. Tampoco es construido. No se ve como una producción en pasos, como una metáfora de construir algún elemento material, ¿no? Y definido, no, po. Definido es hacer que algo adquiera más definición, aclarar algo. Es, por supuesto, la A la correcta. 35. Provendrá. Dicha información provendrá del mismo personaje. A, derivará. B, dependerá. C, procederá. D, resultará. E, brotará. Ya, súper bien. Está muy bien su instinto, chiquillos. Es C, ¿cierto? Provendrá, o sea, procederá. Ahí podemos llegar al término procedencia. Procederá entendido desde procedencia. Dicha información tendrá procedencia en el mismo personaje. Muy, muy bien. 36. ¿Qué función cumplen según lo leído? A ver, no. Ah, sí, está bien. Vimos las dos preguntas. 36. ¿Qué función cumplen, según lo leído, el diálogo y el monólogo en un relato? A. Entregan una característica detallada del personaje a través de la voz narrativa. B. Manifiestan la importancia de que el personaje tenga independencia en el relato. C. Aportan informaciones con las que se reconstruye el personaje dentro de un relato. D. Muestran las opiniones expuestas por los personajes en un relato. E. Enjuician la acción del narrador dentro del relato. Veamos, el texto nos dice: cuando hay diálogos o monólogos, dicha información provendrá del mismo personaje o de otro según los datos aportados en las conversaciones. ¿Qué información? La información por medio de la cual un personaje se constituye. Perfecto. Entonces, vemos que los diálogos y los monólogos aportan información para construir el personaje dentro del relato. Esto es C. Muy bien a todos los que pusieron esa. Luego, 37. En el fragmento leído se afirma que un personaje A está constituido por rasgos ajenos a la realidad objetiva. B es un ente de ficción creado por la imaginación del narrador y reconstruido por el lector. C solo puede ser comprendido cabalmente si el narrador nos entrega información suficiente. D se va configurando a lo largo del relato con la información que entrega el narrador y los personajes con sus intervenciones en la obra. E aporta datos a través de los diálogos, lo que permite comprender la estructura del mundo narrado. A no es, dice todo lo contrario. B es cierto, pero no se dice en el texto, solamente es un enunciado verdadero. C es una información que no hay. Claro, cierto, lo que se dice es D. El personaje se construye con la información que da el narrador y con lo que dan los personajes por medio de diálogos o monólogos. Entonces la respuesta correcta es D.
38. De la lectura del fragmento se puede concluir que 1. Crear un personaje es un proceso. 2. La información es el eje que caracteriza al ser ficticio. 3. La realidad es la fuente que se toma para construir a un personaje. La clase dura hasta las 8:20. Exactamente. Las 3 son correctas. Muy bien. Como saben, tenemos un auspiciador. Y ahora nuestro auspiciador les presenta a ustedes una pregunta desafío. Veamos si se la pueden o no. Nosotros por mientras nos tomamos un pequeño break de 5 minutos. Ya, chiquillos y chiquillas, por supuesto, la respuesta a la pregunta anterior era la D. Entonces, seguimos viendo ejercicios de comprensión lectora. Ahora, entonces, miramos el siguiente texto. El pueblo, mira, es un texto de Juan Huizinga que se llama El otoño de la Edad Media. El pueblo no sabe ver su propio destino y los acontecimientos de aquel tiempo de otro modo que años. Vestía miseria y pestilencia, las formas crónicas que solía tomar la guerra, la continua agitación de las ciudades y el campo por toda clase de gente peligrosa, la eterna amenaza de un procedimiento judicial duro y poco digno de confianza, y además de todo esto, la opresión del temor a las penas del infierno, del terror a los diablos y a las brujas, daban pábulo a un sentimiento de inseguridad general que era muy adecuado para teñir de negro el fondo de la vida, no tan solo del pueblo, también el de la nobleza y el de las magistraturas. Entonces, vean las palabras del léxico contextual. Tres, sucesión. A, gama. B, forma. C, relación. D, derivación. E, serie. Dice, una sucesión continua de mala administración y rapacidad, guerras y latrocinios, No es una gama, porque la gama es un abanico de cosas. No es una forma, porque no es una forma de, no es la manera en la que algo se ve, que aparece, de la manera en que puedes delimitar algo, no es una forma. No es una relación, no es una derivación, es por supuesto una serie, un conjunto de cosas que aparecen una después de otra. E es correcta. ¿Están viendo? Tengo todo el rato miedo a que se pierda la conexión. Ya.
40, continua. A, seguida. B, interminable. C, infinita. D, permanente. Y E, prolongada. Pueden ver ahí. Ah, se perdió cuando estaba leyendo, ya. Miren nuevamente entonces. Miren el texto. Ya, ¿vieron el texto? Entonces, ahora de nuevo, sucesión. Ahí está sucesión. Una sucesión contigua de mala administración, etcétera, etcétera. No es una gama. Ah. Ahí sí, po. Por supuesto, la única palabra de las que tenemos en pantalla que nos indica un conjunto de cosas que se siguen una tras otra, es decir, una sucesión, es también una serie. Ahora, continua. Continua es permanente. Lo que se dice es que están siempre, o sea, habitualmente están estos individuos. Sí, Gaboncio. Ahora, la mitad de las preguntas van a aparecer como estas. Y la otra mitad de las preguntas va a aparecer con una pequeña explicación. Ya, 41. Adecuado. Apto es algo que tiene aptitudes. Aquí aparece que adecuado es más bien algo que se adapta a un fin. Algo que se adapta a un fin es algo B, propicio. Ahí se equivocaron todos. Primera vez que pasa. Debió haber sido bastante difícil. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el tema central del fragmento anterior? A ver, ¿cuál? Recuerden que para contestar bien este tipo de preguntas, fíjense un enunciado que te permita describir todos los demás. Porque a veces nos dicen todos cosas que se hablan en el texto. Sin embargo, no todos cubren todo lo que se dice en el texto.
Perfecto, muy bien. La B es efectivamente la alternativa que da una visión más general. La Edad Media, un periodo crítico. Muy bien. (43) Se desprende del fragmento anterior que la realidad medieval era crítica y azarosa debido a 1. La deficiente organización económica y judicial. 2. Las continuas guerras que amenazaban la seguridad del ciudadano. 3. La fuerte represión y temor a lo religioso, la hechicería y el castigo. ¿Por qué dicen que no es la 1? Fíjense. Mala administración, carestía, miseria y pestilencia, y procesos judiciales poco dignos de confianza. Es decir, la deficiente organización económica y judicial sí es algo que aparece en el texto. Por lo tanto, la alternativa correcta es E, de 1, 2 y 3. Fíjense que aparece textual, solo que en otro orden y con otras palabras. Recuerden que puede pasar eso, no lo olviden. Ahora, veamos este textito de Calzamiglia y Tuzón. Las cosas del decir. Hoy, en la sociedad occidental, la escritura constituye para la mayoría de la población una segunda naturaleza verbal. El entorno lingüístico habitual está constituido por mensajes orales y escritos que funcionan interrelacionados o de forma autónoma en las múltiples actividades de la vida. Sin embargo, esta situación es relativamente nueva en la larga historia de los seres humanos. Necesitamos situarnos en una perspectiva histórica para comprender el valor de la aparición de la escritura como sistema semiótico, es decir, conjunto estructurado de signos. La existencia del lenguaje, que surge como una manifestación oral relacionada con la interacción entre individuos, se asocia a la aparición de la especie del Homo sapiens sapiens hace unos 90.000 años. Los paleontólogos, a partir de la estructura facial y laringea y de otros rasgos observados en los restos humanos encontrados, aventuran hipótesis y discuten sobre la posibilidad de la existencia de un lenguaje más o menos rudimentario que se puede retrotraer a hace 1.000.000 de años. Pero obviamente no hay datos que permitan determinar y describir los sucesivos estadios de su evolución. Estructura. Veamos contexto. Los paleontólogos, a partir de la estructura facial y laringea y de otros rasgos observados en los restos humanos encontrados, aventuran hipótesis. A. Estructura. O sea, 44 estructura. A. Apariencia. B. Conformación. C. Organización. D. Distribución. E. Expresión.
Por supuesto, lo que permite aventurar hipótesis no es la apariencia, sino la manera en la que está formada. ¿Cómo se llama la manera en la que está formada algo? Conformación. Y conformación es la mejor sustitución de estructura. Ahora, retrotraer, llevar, trasladar, regresar, volver, remontar. ¿Qué es lo que se puede retrotraer? La fecha del origen del lenguaje. Entonces, si es retrotraer, por supuesto, muy bien, la alternativa correcta es remontar. Muy bien. 46. Respecto del origen del lenguaje humano propiamente tal, el fragmento señala que A. No hay datos que permitan fijar el comienzo de las primeras manifestaciones orales. B. Ya existía en algunas especies prehumanas. C. Es coincidente con la aparición del Homo sapiens sapiens. D. Informaciones de los paleontólogos permiten establecer los estados de su evolución. Y E. Ocurrió durante los primeros estadios de su evolución. ¿Qué es lo que se dice del lenguaje humano? Veamos. Primero nos habla de la escritura. $90.000. Entonces, ya, ¿quieren volver al texto? C. Correcto. 47. Según el fragmento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la escritura es verdadera? Oigan, de la escritura no se dice C. No se dice que surgió hace 90.000 años. Fíjense, la existencia del lenguaje, pero el lenguaje y la escritura no son lo mismo. ¿Quieren volver al texto? ¿Pueden mirar el texto? Ah, gracias, Javi. Ahora responden B, todos responden B, como Javier, y efectivamente están en lo correcto. 48. El entorno lingüístico del hombre actual en el entorno... Esto también sale textual.
A ver si logran recordar. A ver cómo les anda la memoria. Por supuesto, D. Muy, muy bien. Y ahora la última para cerrar la clase del día de hoy. Esta 49, por supuesto, es A. En los restos óseos es donde se ven estas señales que permiten distinguir sobre el lenguaje. Ya, pues chiquillos, parece que es mañana a las 5:30, igual chequen, yo tengo entendido que es mañana a las 5:30 que terminamos nuestro preu para recuperar la clase del martes. Chicos, chicas, que estén muy, muy, muy bien. Ánimos, calma, duerman bien, dense espacio para ustedes, vean las series que más les gustan, júntense con sus amigos, toquen un instrumento, hagan ejercicios, mediten. Calma y paz. Mucha paz. Eso es lo que más les va a producir efectos positivos en el estudio. Chao. La promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad. Hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan. Es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial.